Una crisis cósmica. Antes de empezar este video, advertir de que posiblemente a los pocos minutos, por problemas de batería, no pueda seguir el video. No obstante, quiero hablar a grandes rasgos a infinitos que tienen tecnología y van ángeles tercerinos comunicando de que deciden ser nube, ascender como nube y de esa manera eh, terminar con el sufrimiento de la falsa existencia, en los cuales eh, entienden y comprenden de que ya no es vida en lo que viven en infinitos. Una crisis cósmica, en esa crisis cósmica, en el capítulo 2 del libro de Salmos, encontramos algunas eh, palabras que no solamente el Padre dejó para aquellos que aparecían en el mundo y no sabían qué hacer en el mundo, sino los que también estaban en el cielo y no encontraban un lugar existencial que haga el honor tanto del diseño del hombre como el diseño de la mujer. En el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Salmos y al versículo 6 encontramos lo siguiente. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Hemos verificado de que la tecnología insectoide en los infinitos hacía de que esos individuos tramen lo inimaginable a nivel fraude humano y engaño humano y engaño a las hembras. Y el espíritu y la pregunta del hombre subía hacia el trono del Padre. ¿Por qué la rebelión? ¿Por qué la sublevación? ¿Por qué, por qué, por qué traman el daño y el constante daño? Dice el versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No dominaron la situación. El espíritu de los brujos llegó hasta allá arriba. Les enseñaron Miguel, los mongos, cómo hacer conjuros y atar a pocos metros de donde uno habita. Fue tanto así que The traman unidos o The Council Together, el consejo constante era cuál va a ser la corbata falsa de turno. Esa corbata falsa de turno tenía un objetivo: derribar al Hijo de Dios, torturar al Padre para que el Padre emita más hembras, mantener a la gran ramera en el cielo y segregar Satanás para las multitudes. Felicito a aquellos que toman la decisión de ascender al universo pensando en las nubes y a partir de allí terminar con la rebelión hacia la ciudad santa y hacia todo lo que respecta el mundo, los habitantes, los mares y los océanos. De esa manera estarían rompiendo cadenas, lo estarían demostrando no solamente en el tercer cielo, en el segundo cielo y en el primer cielo, sino también ante el universo y los poderes judiciales en el mundo, que quedan muy pocos por la destrucción masiva de los años. En la crisis cósmica Dios ya se había revelado, se había mostrado. En la crisis cósmica el Padre ya había dicho que tenían objetivos al Padre y al Hijo y a la descendencia, según Apocalipsis. Encontramos que hay solución si hay ínfima y mínima voluntad, como lo demostró Jesús al servir la descendencia,
al tener voluntad de ayuda en momentos de crisis extrema, donde la mayoría negocia todo lo que ha pasado en las guerras universales, se mantienen defendiendo bienes y riquezas ajenas, y tomar esa decisión como diseño de hombre es algo muy honroso para la descendencia aquí en estas latitudes del mundo, y imagino en otras latitudes de la tierra. Dice el versículo 10 y 12: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Hubo un tiempo donde el salmista y el cielo encontraron alguna solución, y era cobijar, era, dirían modernamente, no permitimos de que reciba señales, sino que lo tenemos en un búnker, de ahí va a un gimnasio, de ahí lo cuidan. Resulta ser que estos encadenadores de cuerdas mutan, y en el contexto de crisis cósmica total trasladada a la Tierra es que uno tiene que ya no inflamarse de ira. El Espíritu de Dios habla, y en ese Espíritu de Dios, cuando habla, encontramos en los Salmos que es a favor hacia el humano para favorecer el orden de los cielos, del universo y la tierra. Para aquellos que están escondidos en búnker, no les cabe el video, no les llega el video. Para aquellos que tienen todavía pizcas de cobardía, los terroristas de ciencias financieras y económicas no tienen la garantía de poder sentirse legales en materia de entendimiento, inclusive de lo que sucede. Encontramos que hubo una división de la humanidad. Esa división de la humanidad de gentes, de naciones, de príncipes, es lo que menciona el versículo 2, reyes de la tierra, gobernantes, que traman unidos, reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestaciones, jueces de la tierra. Vemos que hay una división de poderes clara en el contexto del pensamiento de los salmos. No obstante, en esa división de poderes es que hay una falencia en la sociología científica aplicada, donde debería ser servicio los poderes que rodean a la división de poderes, tanto judicial como los reyes, los príncipes y los poderes sociales. No obstante, las guerras lo arrasó todo, la voluntad es ínfima. Y a partir de allí, aquellos que toman esa decisión pueden tener la plena seguridad de que no es un homicidio, que no es un suicidio, que no es una muerte en masa, sino es una decisión de volver a donde no tuvieron que estar, y que hubo muchos que estuvieron a la altura de las estrellas, pero muchos no lograron estar a la altura de la rectitud, de la naturaleza del Padre, del Hijo y de la descendencia. El honor de descender debe ser con la plena seguridad de que habrían sido una pizca de alguna secuencia angelical, que quiere decir el principio del Evangelio, y a partir de allí es que la aprobación de la ciudad santa en materia de desfallecer, ya que ciudad santa, la capital del cielo, no, 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 no es la especialidad ni tampoco el objetivo de existencia, el fallecimiento y la muerte. La descendencia es que tienen que dominar esos temas, y los entendidos, los jueces, los que tienen discernimientos, los príncipes, es que tienen que administrar tales temas y evitar toda inflamación
que de repente es ira, ya que durante la Tercera Guerra vimos los planes que por momentos quisieran seguir, vienen infinitos, y es allí donde debemos colaborar para no inflamarnos unos a otros. El versículo 4 de Salmos habla acerca de una actitud que parecería ser del Padre. No obstante, Elohim, Yahvé, no posee naturaleza burla. El gozo del gran rey encontramos en las letras y la música del cantante Steve Green. Resume a grandes rasgos cuál es la alegría del Padre que está sobre todo y en todos. El versículo 4 dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En el pensamiento de los salmos encontramos que hay una constante lucha entre el bien y el mal. Esa lucha entre el bien y el mal está sujeta a lo que había como infinitos y como universos, especialmente las lumbreras y la luna. Las otras lumbreras se quemaron, hacen de satélite, pero la luna seguía como con vida, y esa vida era radiación satánica. Ya pasó eso, la luna ha quedado como nueva. No encontramos características de que el Padre sea alguien que se burla, sino que posiblemente el salmista entendió que sería un sentimiento que tendría el Padre cuando la victoria sería contundente sobre los cielos, sobre el universo, y cuesta mucho sobre la tierra. No obstante, el que mora en los cielos se ríe de todo aquello que es bueno, según el pensamiento de Steve Green y según la mayoría de los salmos y los proverbios, inclusive en lo que respecta al hombre y la mujer en cantares. Hay una decisión del penitente en el versículo 12, muy interesante, que he leído y quiero volver a leer. Es la de no se enoje, honrad al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hay otra versión que dice: cuán bienaventurados que son aquellos que, que, que en Él creen. Otra versión dice: besen, no dicen honrad, dicen besen al Hijo. Fueron muchos años el plan besito en la frente, que era el catolicismo carcelífico aplicado en las sociologías nacionales con robótica burlesca. No tiene absolutamente ninguna relación con el versículo 12. El tiempo ha pasado, las mujeres se han alejado o no en las garras de los hombres, y en momentos como estos es donde el Padre volvería a pensar de que las mujeres deben besar a sus esposos. Que las mujeres deben en estos momentos ser cariñosos con sus hombres. Que la manera de honrar a la crisis cósmica y disminuir el dolor en momentos trágicos para el cielo, porque el infinito está viviendo momentos trágicos, como es inclusive el infinito central allí en India, es donde hay que no meterse en la profundidad de la pornografía para que el dolor sea menos, decían algunas, sino ser cariñosos, bondadosos unos con otros, y esa es la manera de honrar al Padre, a la naturaleza, en momentos donde la naturaleza pide que cada uno sea más y mucho más natural.